Mateo 4:17, dice la palabra de Dios todos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, una vez más, gracias por la bendición de estar aquí en tu nombre. Venimos a alabarte, venimos a adorarte. De todo corazón, glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Úsala con poder. Usa a tu siervo como instrumento en tus manos. Que tú, Señor, sigas haciendo la obra transformadora en nosotros. Como dice tu palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Completa esa obra, Señor, que tú comenzaste en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre. Ante ti nos rendimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, yo creo que está más que claro el hecho de que el Señor Jesucristo habló del arrepentimiento. El arrepentimiento, una palabra que puede ser malinterpretada o usada incorrectamente por muchos. O si se quiere, usada de manera limitada. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción, oiga esto, la acción de cambiar de opinión. Eso es lo que en sentido general significa arrepentimiento en la Biblia. Ahora, no todos los arrepentimientos o los actos de arrepentimiento son verdaderos. Hay arrepentimientos que son fingidos, que son aparentes, pero hay un arrepentimiento real, verdadero, que es el que Dios busca. El verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, el lamento, sentirse mal por algo mal hecho. Es más que eso. Como ya dijimos, esa palabra que la usa Cristo, ¿lo notó? Arrepentidos, dijo el Señor. ¿A quiénes se lo decía? A la gente. No se lo decía a los árboles. No se lo decía a los animales. Se lo decía a las personas. Arrepentidos. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible que no se devuelve, sino que cambia de manera radical, de manera absoluta. ¿Pero qué tipo de cambio? Un cambio de mente, de corazón, pero también de acción. Nuestras acciones. Arrepentirse significa dar una vuelta completa. No igual, no volver a lo mismo, sino cambiar de dirección. Un giro. No de 360, porque usted 360 es una vuelta completa y usted vuelve al mismo punto. Es 180 grados. De un punto a otro. Un giro de corazón. ¿Desde dónde? Desde el ego. Desde el yo. Desde ti
hacia Dios. Usted no puede volver al punto inicial. Tiene que ir hacia el punto final, que es Dios. El fin de la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida no eres tú, es Dios. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Hay gente que se cree el ombligo del mundo. No del mundo, del universo. Hay gente que cree que ellos son el centro de la existencia. Hay gente que cree que todo gira alrededor de ellos. Y para que eso cambie, hermano, para que esa forma de pensar, de sentir y de actuar cambie, se debe producir un verdadero arrepentimiento. Desde el pasado hacia un futuro dirigido por Dios. Reconociendo que el Señor reina por encima de nosotros. Que hay un ser encima, superior a nosotros. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de un cambio de dirección que incluye un juicio correcto, un pensamiento correcto sobre el pasado y una redirección para el futuro. Ahora, para uno entender eso, hay que ir a la Biblia, ir a la palabra de Dios. Dígame qué otro libro te confronta como lo hace la Biblia. No lo hay. Usted va a encontrar por ahí libros de superación personal, libros sobre el éxito personal, la felicidad, la mal llamada felicidad humana. Nada que ver. La Biblia te retrata, te refleja, te desnuda. La Biblia te hace ver tu situación real. ¿Para qué? Para que tomes conciencia y entiendas tu gran necesidad. ¿Y cuál es la mayor necesidad del ser humano? O la gran necesidad del ser humano. Dios. Dios. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento, que se usa mucho con la frase volverse a Dios, ¿lo ha visto en el Antiguo Testamento? Volveos a Jehová, vuélvete a Dios. Volverse a Dios de todo corazón fue un tema repetitivo en el mensaje de los profetas. ¿Usted ha leído el libro de los profetas? Eso usted lo ve. El llamado de los profetas al pueblo, a que se vuelvan a Dios. En otras palabras, se arrepientan. Cuando los profetas exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, están llamando a un giro completo que comenzaba ¿dónde? En el corazón, en la actitud que sale del corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Una persona sin Dios no tiene a Dios como tesoro. Tiene otras cosas. Por lo tanto, su corazón no está con Dios, o no está en Dios, o no tiene a Dios. Debe hacer de Dios su mayor tesoro, su mayor bien, su gran heredad, su mayor porción, para que su corazón se vuelva a Él. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona a entregar su vida. ¿Por qué le decimos a la gente, entrega tu vida a Cristo? Es por eso. Usted lo que le está diciendo, arrepiéntete, vuélvete a Dios, entrégale tu vida al Señor. Los profetas llamaban a apartarse de una vida dominada por el pecado, a relacionarse con Dios, el soberano de todo. Recordemos las palabras, por ejemplo, del profeta Joel. ¿Ha leído Joel? En Joel capítulo 2, mire lo que dice Joel, si no lo tiene, escuche. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, eso es el profeta. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, mire el énfasis, corazón. Y no vuestros vestidos, no es por fuera, no es apariencia. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Porque al final Dios no quiere condenar. Dios, el propósito de Dios no es condenar, no es castigar. No, Dios no quiere eso. El propósito de Dios es dar vida, dar de su gracia, de su favor, mostrar su amor. Eso es lo que Dios quiere. Pero, si no hay arrepentimiento, dígame usted, es como el niño, el muchacho, usted lo corrige y el muchacho sigue con una actitud dura, orgullosa, soberbia. Si usted se pone flojo, ese muchacho se lo va a poner a usted en un bolsillo. Usted tiene que ser firme, ser misericordioso, pero también ser recto. Porque lo malo hay que castigarlo, hay que corregirlo. Entonces, usted que ama a su hijo, que doblega su corazón. No lo consienta, no le siga el juego, manténgase firme. ¿Para qué? Para que se humille y se arrepienta. Entonces, cuando hay una actitud de arrepentimiento, entonces usted muestra su misericordia. Pero no hay arrepentimiento, pague por su error, para que aprenda. Eso es lo que hace Dios. Lento para la ira, grande misericordia. Te estoy dando chance para que te arrepientas. Eso es el padre, la madre, a su muchacho. ¿No te arrepientes? Bueno, viene el castigo. Hermanos, eso es un tema bíblico, el arrepentimiento. Hay gente que dice, ¿y de qué tengo yo que arrepentirme? Sí, hay gente que dice así. ¿Y por qué tengo yo que arrepentirme?
porque se cree tan justo, tan bueno, se cree tan inocente, que no tiene por qué arrepentirse. Y usted le pregunta, mi amigo, ¿usted nunca en su vida ha cometido un error desde pequeño? ¿Nunca ha cometido una falta? ¿Y contra quién usted cree que usted comete ese pecado? Es contra Dios, el que lo creó. Nuestros pecados ofenden a Dios. ¿Y qué espera Dios? Que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Bueno, pues ese tema continúa desarrollándose en el Nuevo Testamento. No solamente Cristo habló del arrepentimiento, ¿se acuerda de Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo prácticamente lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los dos, tanto Juan como Jesús, llamaron urgentemente a la gente a arrepentirse porque la venida del reino de Dios ya estaba ahí. ¿De qué manera? En la persona de Cristo. El rey había venido. Usted que ha estudiado más profundo la Biblia, recordará que hay palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento para arrepentimiento. Una primera palabra griega es el verbo metamelomai. ¿Lo ha escuchado? Esa palabra indica un cambio de mentalidad que produce dolor o incluso remordimiento por los errores cometidos. Pero, ahí viene el pero no es necesariamente un cambio de corazón, un cambio de actitud. Es pura y simplemente un remordimiento. Esa es la palabra que se usa en Mateo 27 para describir la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús. ¿Sintió Judas culpa por el error que cometió? Sin lugar a dudas. Él se sintió culpable. Él sintió remordimiento. Se sintió mal. Ahora, ¿hubo en él un cambio de corazón? ¿Hubo en él un cambio de acción, de actitud? De ninguna manera. Porque aunque se sintió mal, él fue a suicidarse, a quitarse la vida. A actuar por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Judas se quitara la vida. La voluntad de Dios era que Judas se arrepintiera verdaderamente. Y él tenía oportunidad, tuvo oportunidad para arrepentirse, como pasó con Pedro, el apóstol Pedro, que negó a Cristo públicamente. Pero en vez de irse a suicidarse, a quitarse la vida, se arrepintió genuinamente. Entonces, esa no es la palabra que tenemos que usar para arrepentimiento. Metamelomai. Hay un segundo verbo que es metanoeo. Metanoeo significa cambiar de opinión y de objetivo gracias al conocimiento adquirido. Ahora, la palabra para arrepentimiento real viene de ahí, pero no es esa. Hay un sustantivo relacionado con ese verbo en el griego, en el verbo metanoeo, un sustantivo metanoia. Indican el verdadero arrepentimiento caracterizado
por 4 elementos. Y es lo que yo quisiera, hermanos, que desarrollemos en esta hora. 4 elementos que describen el verdadero arrepentimiento. Entonces, en esta tarde lo que haremos es examinar en nosotros, los que están aquí presentes, los que nos ven a través del canal de YouTube, si hay en nosotros verdaderamente arrepentimiento. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto a Dios, nos hemos entregado al Señor. Eso es arrepentimiento. Primer elemento del verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. Mira el Salmo 51. Ahí se habla de David. ¿Se acuerdan de David? Aquel que pecó y que sufrió por su pecado. En el Salmo 51 dice el versículo 1, versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué vemos ahí? Vemos confesión. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, lo primero para darnos cuenta si hay arrepentimiento verdadero es que hay que estar consciente de la propia culpabilidad. ¿Me está escuchando? Para que haya un arrepentimiento verdadero, lo primero es tener conciencia del error, de la falta, del pecado que hay en nosotros. En el Salmo 109, 21, mire lo que dice. Salmo 109, 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Por qué el corazón se hiere? Cuando sabemos que hemos fallado. De manera, hermanos, que el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, pecaminosidad e insuficiencia. Hasta que no haya una conciencia clara de lo malo que somos, de lo injusto que somos, de lo incapaces que somos delante de Dios, no hay arrepentimiento. Si hay en nosotros algún ápice de justificación, o mejor aún, autojustificación. Sí, yo he pecado, pero también me he portado bien. Yo creo que yo merezco que el Señor me mire, me tome en cuenta, me bendiga, me prospere,
me abra sus puertas. No, mi hermano. No somos dignos, no somos merecedores absolutamente de nada. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Como dijo David, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Dígame qué mérito tenía David. Ninguno. ¿Y tú? ¿Tienes algún mérito? Ninguno. Entonces, eso es el verdadero arrepentimiento. Estar consciente de la propia culpabilidad. El Señor Jesucristo dijo, comenzando su sermón en el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué dijo pobres en espíritu? Porque habla de nuestra pobreza espiritual, de nuestra bancarrota espiritual. Es decir, no tenemos forma de pagar nuestra deuda delante de Dios. No hay forma. Nuestra cuenta está en cero. O mejor aún, en rojo. No hay forma. Entonces, si usted no tiene cómo pagar, ¿de qué te jactas? Lo más que tú puedes hacer es postrarte delante de Dios, abrir tu corazón delante de Dios, clamar a tu Dios y decirle, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Apiádate de mí, Señor. No tengo con qué pagarte, no tengo cómo remediar mi situación. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando pecadores que se arrepientan. No pecadores que se ensoberbezcan y se jacten y se vanagloríen. No, Dios no anda buscando eso. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios anda buscando personas que se humillen delante de Él. Y se supone que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría que estamos aquí, eso fue lo que hicimos. Un día, ¿o no? Nos humillamos, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo al comenzar su ministerio, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey ha llegado. El rey ha venido. Postrémonos delante de él. Entreguémonos a él. Volvámonos hacia él. En segundo lugar, ¿ya vimos cuál es el primer elemento del verdadero arrepentimiento? Estar consciente de la propia culpabilidad. Segundo, ahí mismo, en el Salmo 51, vamos a volver ahí. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Ten qué? Piedad, compasión. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el Salmo 134,
dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ya en el 3 venía diciendo, ¡ja! Hablando de Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y es por eso que dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. En segundo lugar, hermanos, un segundo elemento del verdadero arrepentimiento. ¿Ya vimos? Estar consciente de la propia culpabilidad. Segundo, aferrarse a la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? Merecemos castigo, merecemos condena, merecemos perdición, merecemos muerte. Pero Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Siempre y cuando haya arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, Dios no va a negar su naturaleza, su esencia. Dios es justo y es santo. Dios no va a admitir pecado en su presencia. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y a partir de qué instante comienza la vida de santidad? A partir de nuestro arrepentimiento y fe. Hasta que no haya arrepentimiento y fe, usted no puede hablar de santidad. Porque ya hemos dicho, el arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Usted iba por el camino del pecado y dio una vuelta, media vuelta. Le dio la espalda al pecado y puso su frente hacia Cristo. Ahí es que comienza la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted lo puede traducir, sin arrepentimiento y fe nadie verá al Señor. Sin una verdadera conversión nadie verá al Señor. El verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios, que se encuentra ¿en dónde? ¿En quién? En Jesucristo. El apóstol Juan dice que la gracia vino por Jesucristo. La gracia vino por Jesucristo. Porque la gracia encierra todo eso. Encierra la bondad, el amor, la misericordia, la compasión de Dios. ¿Usted cree que nosotros pudiéramos estar redimidos, salvados, rescatados sin la bondad de Dios? ¿Usted cree? Sin la compasión de Dios, sin la piedad de Dios, sin la misericordia de Dios, ¿pudiéramos? No pudiéramos. Sin la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. La mayor expresión de la gracia y la misericordia de Dios es Jesucristo. Porque Jesucristo es el don de Dios. Es el regalo de Dios. Dice Romanos 6, la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios, mas el don de Dios, ¿qué?
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don de Dios. Jesucristo es la mayor expresión de la misericordia de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios puede vernos en vez de culpable, inocente? Es verdad que somos inocentes, pero hay un momento en que Dios nos ve inocentes. ¿Cuándo es ese momento? En el momento de nuestra conversión, nuestro arrepentimiento y fe en Jesucristo. Por lo tanto, Dios lo que hace es colocarse los lentes de Cristo y así ya Él no ve en nosotros ninguna culpa. Pero por Cristo, si no fuera por Cristo, no había forma. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Cristo? Que en la cruz, con su sangre inocente, su sangre perfecta, Él pagó todos nuestros pecados. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, una de sus últimas palabras fueron, consumado es. Es decir, deuda saldada. Todo lo pagó Jesucristo. De manera que con esa obra de gracia, de misericordia, esa obra vicaria, vicario significa sustituto. Él fue nuestro sustituto. Los que realmente debieron de estar ahí clavados éramos tú y yo, cada uno de nosotros. Los que debían estar agonizando, desangrándose ahí arriba, asfixiándose ahí arriba, éramos tú y yo. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, culpables, malos, impíos, enemigos de Dios, que Cristo murió por nosotros. Él tomó el lugar nuestro. Eso es la misericordia de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Se aferra a la misericordia de Dios. Señor, tú eres grande en misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Hay un salmo que lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. Para que nos demos cuenta, estemos claros que la misericordia de Dios es grande. Como dice el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Dios siempre va a perdonar, siempre y cuando haya arrepentimiento. Dios no va a perdonar al que no se arrepiente. Así que esa gente que usted ve que se autojustifica, no se vista, no se peine, que usted no va. Hay gente que cree que son tan buenos que merecen el cielo. Hay gente que cree que se ha portado tan bien que ya por eso merece la gloria. Y no es así, papá. No te equivoques. Usted no puede trazarle pauta a Dios. Dios ha marcado la ruta.
el camino. O para usted ir a Estados Unidos, es usted que pone las reglas. A mí tienen que darme la visa, sí o sí. Así que usted vaya a la embajada. O me la dan o me la dan. No, mi amigo, usted no califica. Abul, vuelva otro día. Pierde su dinero, porque no te lo devuelven. Se quedan con eso. ¿Esas son sus reglas? Quiera o no, esas son sus reglas. Entonces, a Dios usted le va a poner reglas. La regla de Dios es Jesucristo. Ni más ni menos. ¿Usted quiere ser perdonado, ser salvado, recibir la vida eterna, la salvación? Jesucristo. Arrepiéntase de su pecado y vuelva hacia Cristo. Siga a Cristo. Bueno, una tercera cosa, un tercer elemento que caracteriza, ¿verdad?, el arrepentimiento verdadero. Mire conmigo, ya vimos, ¿verdad?, estar consciente de la propia culpabilidad y aferrarse a la misericordia de Dios. Tercero, mire el Salmo 119, 128. Salmo 119, 128. El salmo más largo de la Biblia. Dice: por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Mire la actitud. Aborrecí todo camino de mentira. Vaya a Job, antes del Salmo. Job 42. En Job 42, ya terminando el libro, versículos 5 y 6. Ayer Job, hablando con Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dígame si eso no es arrepentimiento. Y en 2 Corintios, si no lo tiene, escuche. 2 Corintios 7:10 dice el texto: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, un tercer elemento que caracteriza el verdadero arrepentimiento es el cambio de actitud frente al pecado. Fíjese los términos que utilizan los salmos. Aborrecí el camino del pecado. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. Ya lo hemos dicho, el pecado antes para nosotros era nuestra vida. Nosotros vivíamos en el pecado. Andábamos en el pecado. Disfrutábamos el pecado. Nos deleitábamos en el pecado. El pecado se volvió para nosotros un propósito de vida. Y no necesariamente tienen que ser los pecados escandalosos. Porque hay gente que cree
que pecado solamente es robar, matar o cometer un acto. No. Pecado puede ser cualquier cosa, hasta un pensamiento, un sentimiento. Que usted sabe que no agrada a Dios, que ofende a Dios. El odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él. De eso se trata, hermano. Se aleje del pecado y se vuelva hacia Dios. Eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. Un cambio de actitud frente al pecado. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿quiere decir eso que nos volvemos seres angelicales, seres superiores, seres perfectos, que no cometemos ningún error? Hay gente que nos acusa a los cristianos de que nos creemos lo más bueno del mundo, mejores que todo el mundo. Mentira, ¿quién dijo eso? Los cristianos siguen siendo pecadores igual que todos. La diferencia es que ya no practica el pecado. Que ya el pecado, en vez de ser un deleite, se ha vuelto a nosotros un mal, algo aborrecible. Se ha vuelto para nosotros un camino de perdición. Por lo tanto, lo rechazamos y le decimos no. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Sabemos que el pecado nunca será de beneficio para nosotros. Nunca traerá cosa buena para nosotros. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El cristiano, cuando comete una falta, reconoce su falta, lo confiesa delante de Dios, se arrepiente y ya no vuelve a cometer ese error. Se aparta. De eso se trata. Un cambio de actitud frente al pecado. Pero eso tiene que notarse, tiene que verse. ¿Por qué fue que Juan el Bautista dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento? No, eso no fue lo que dijo Juan el Bautista. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto? Un fruto es un resultado de algo. Usted siembra una planta, una mata de mango, ¿qué usted espera? Mango. Entonces, una persona se arrepiente o dice que se arrepiente, ¿qué usted espera? Frutos de arrepentimiento. Un cambio de actitud frente al pecado. Se supone que ya esa persona no va a seguir en el pecado. Ya no va a seguir practicando el pecado. Todo lo contrario. Eso nos lleva al último punto. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan al verdadero arrepentimiento? Estar consciente de la propia culpabilidad, aferrarse a la misericordia de Dios y cambiar de actitud frente al pecado. Por último, en 2 Timoteo 2, 19, mire lo que dice. 2 Timoteo 2, 19 en adelante. Por el fundamento de Dios está firme teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En último lugar, un cuarto elemento que caracteriza el verdadero arrepentimiento es buscar la vida de santidad. Buscar la vida de santidad. Mire el lenguaje, los términos que usa el apóstol. Huye de las pasiones. En 1 Pedro 1:16, un texto que ustedes conocen muy bien, dice el apóstol esto. Podemos leer el 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama El mandamiento olvidado. Sed santo. Hace mucha falta, hermano. Vidas santas. Pero para que haya vidas santas, debe haber arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a su palabra. Eso es la santidad. Obedecer la palabra de Dios. Pero usted no va a obedecer la palabra de Dios si no la lee, si no la conoce, si no la entiende. Entonces, me arrepentí, pero no se ve, no se nota en una vida apartada del pecado, una vida limpia, pura, santa, una vida piadosa. El apóstol Pablo dijo, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y la venidera. En otras palabras, mantente puro, limpio, apartado del pecado, guarda tu mente de cosas pecaminosas. Guarda tu corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él. En el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, hermanos, eso es el verdadero arrepentimiento. No es un simple remordimiento, lamento o dolor. Eso fue lo que pasó con Judas. Es un cambio de actitud, de mente, de corazón, de acción. Eso es. El Señor Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo decía el texto inicial? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
El llamado a la entrega absoluta. ¿Para quién es ese llamado? Para todo el mundo. Para todas las personas. Cristo dijo también, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se da cuenta? Sin arrepentimiento, usted no puede hablar de perdón. Sin arrepentimiento, usted no puede hablar de gracia. Porque el arrepentimiento es precisamente humillarse, reconocer tu culpabilidad, como vimos al principio. Y por lo tanto, aferrarte a la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, ya terminando. ¿Usted se arrepintió? ¿De verdad? ¿Usted cambió de dirección? ¿Usted cambió de mente, de mentalidad, de corazón? Gloria a Dios. Pero hay mucha gente que todavía no ha conocido el verdadero arrepentimiento. Al despedirse de los discípulos, Jesús ordenó que llevaran su mensaje de arrepentimiento y fe a todo el mundo. ¿O no? Quiero terminar con este versículo. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Terminamos con ese. Digo el Señor. Podemos leer el 46 para tomar la idea. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y, 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, no dejemos de predicar estas palabras. Digámosle a la gente su necesidad de arrepentirse, de volverse a Dios, entregarse al Señor. Unos creerán, otros no creerán. Pudiéramos decir que la mayoría no van a creer. Pero para eso el Señor nos ha dejado. Nos ha dejado su palabra para que prediquemos este mensaje. Llamemos al mundo, a la gente, a las personas que el Señor nos ponga. Aprovechemos las oportunidades para hacerle el llamado de arrepentimiento. Amén. No se canse hasta que Cristo venga. Padre, una vez más, gracias. Gracias por hablarnos, traernos ese tema para entenderlo mejor y saber que no solamente nosotros tenemos que obrar arrepentimiento en nuestras vidas, sino que otros, muchos, también lo necesitan. Queremos que tú nos uses como instrumento en tus manos para que otros muchos pecadores
se vuelvan a ti y encuentren la salvación, la santidad, la vida eterna, que solamente está en Jesucristo. Úsanos con poder, Señor. Úsanos bajo el control, la unción, el poder del Espíritu Santo. Añade, Señor, a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Trae almas arrepentidas. Haz la parte de tu pueblo, así como hiciste con nosotros. Que estemos claros, cada uno de nosotros, de esta verdad y la compartamos con otros. Gracias, Padre. Oramos confiadamente en el nombre que es sobre todo nombre,